Un millonario de 42 años se sienta completamente solo en un banco de hierro forjado, apretando entre sus manos temblorosas el osito de peluche de su hija fallecida hace 3 años. Alejandro Mendoza, magnate de la industria tecnológica española, acaba de perderlo todo. Su empresa quebró tras un escándalo que destruyó miles de familias. Su esposa murió en un accidente causado por el estrés del juicio y ahora vive como un fantasma entre los recuerdos. Pero cuando una niña de 8 años con los ojos llenos de lágrimas se acerca apretando un osito idéntico al suyo y susurra, «Papá, ¿eres tú?», lo que sucederá después romperá todas las certezas. Porque esta niña conoce secretos que solo su hija fallecida podía saber, trae consigo un mensaje que lo cambiará todo, y su presencia desencadenará eventos que nadie pudo prever. La bruma otoñal de Madrid envolvía las calles del Retiro mientras Alejandro Mendoza permanecía inmóvil en un banco de hierro forjado, transformado por el dolor en una versión espectral de sí mismo. El hombre que había dominado las portadas de Expansión y El Economista, que había construido un imperio tecnológico de 3.500 millones de euros, ahora parecía un mendigo elegante, vestido con un abrigo de Loewe sucio y arrugado. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras apretaban un pequeño osito de peluche marrón, desgastado por el tiempo y las lágrimas. Ese mismo osito que su hija Carmen había llamado Canelito y que nunca dejaba, ni siquiera cuando a los 7 años cerró para siempre sus ojos azules por culpa de la leucemia. 3 años habían pasado desde aquel día maldito, pero para Alejandro parecían 30. La muerte de Carmen había sido solo el comienzo del infierno. 6 meses después del funeral, explotó el escándalo que destruyó Mendoza Technologies. Un fallo en el software de sus plataformas de trading había causado pérdidas por 1.800 millones de euros a miles de inversores. Los medios lo crucificaron sin piedad, llamándolo el rey Midas tecnológico, que convierte todo en desastre. El golpe final llegó con la muerte de su esposa Pilar, estrellada en la M30 mientras regresaba de la enésima audiencia judicial. Los frenos del Mercedes habían fallado, pero Alejandro sabía la verdad. Pilar había muerto de un corazón roto, exactamente como estaba muriendo él, solo que más lentamente. Ahora, a los 42 años, Alejandro Mendoza poseía únicamente lo que llevaba puesto y vivía en un estudio de 25 metros cuadrados en Lavapiés, trabajando en obras de construcción para sobrevivir. Cada tarde venía a ese lugar donde le había pedido matrimonio a Pilar, donde habían llevado a Carmen a dar de comer a los patos, esperando sentirlas aún cerca. Esa tarde, mientras susurraba las mismas disculpas al osito de peluche, escuchó pasos ligeros acercarse. Una niña de unos 8 años caminaba lentamente hacia él, con largos cabellos castaños recogidos en 2 trenzas y grandes ojos marrones llenos de lágrimas. Llevaba un abriguito azul marino que había visto días mejores, pero lo que golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago fue lo que apretaba entre sus brazos, un osito de peluche marrón idéntico al suyo. La niña se detuvo a pocos metros de él y lo miró con una intensidad que lo inquietó. Había algo tremendamente familiar en ese rostro, algo que le hacía latir el corazón más fuerte. Cuando finalmente habló, sus palabras rompieron el silencio de la tarde como un trueno. «Papá, ¿eres tú?». El mundo de Alejandro se tambaleó. Esa voz, esa entonación, esa forma de inclinar la cabeza esperando una respuesta, era exactamente como hacía Carmen cuando tenía miedo de haber hecho algo malo. Alejandro balbuceó que no era su padre, que se había equivocado, pero la niña negó con la cabeza con determinación. Se acercó aún más y le reveló que se llamaba Lucía. Luego dijo algo que le heló la sangre. Sabía que el osito se llamaba Canelito. Sabía que Alejandro venía allí cada tarde a llorar. Sabía incluso de la forma en que Pilar lloraba cuando Carmen estaba enferma. Alejandro se levantó de un salto, el pánico atravesándole el pecho. ¿Cómo podía esta niña desconocida conocer detalles tan íntimos de su vida? Lucía recogió el osito que él había dejado caer y se lo ofreció con una sonrisa que le partió el corazón.
La niña explicó que había venido porque había soñado con él. En el sueño, una niña rubia con un vestido rosa de corazoncitos le había dicho que fuera a buscar al hombre triste sentado en un banco con un osito marrón y que le dijera que no era culpa suya. La niña del sueño se llamaba Carmen y había dicho estar muy triste porque su papá siempre se echaba la culpa de todo. La imposible precisión de esos detalles dejó a Alejandro sin aliento. El vestido rosa con corazoncitos era el favorito de Carmen, el que se ponía cuando quería sentirse una princesa de verdad. Nadie en el mundo podía saberlo, excepto su familia. Esa noche, Alejandro no pudo cerrar los ojos, atormentado por las palabras de Lucía y la imposible sensación de que Carmen estaba realmente tratando de comunicarse con él a través de los sueños de esa niña misteriosa. Al día siguiente Alejandro regresó al retiro mucho antes de lo habitual, esperando volver a ver a Lucía y obtener finalmente algunas respuestas. La niña llegó hacia las 4 de la tarde, corriendo como si hubiera corrido kilómetros, con el osito apretado contra el pecho y sin aliento. Lucía se sentó junto a él sin ceremonias y anunció que Carmen le había hablado nuevamente en el sueño de la noche anterior. Incluso había sabido que Alejandro estaría allí esperándola. Luego sacó del bolsillo del abrigo una hoja doblada en 4, explicando que Carmen le había dictado un mensaje importante. Alejandro abrió la hoja con manos temblorosas. Estaba escrita con la caligrafía insegura de un niño, pero las palabras lo golpearon como un tornado. El mensaje hablaba de la nana de Blancanieves que Alejandro cantaba a Carmen, de cómo la hacía volar tomándola de las manos, detalles que solo ellos dos conocían. Carmen decía estar feliz en el cielo, que podía correr sin cansarse, y sobre todo que no era culpa de Alejandro si se había ido antes de tiempo. La carta terminaba con una instrucción específica. Alejandro debía ayudar a niños enfermos, porque tenía un don especial para eso que había olvidado a causa del dolor. La respuesta, según Carmen, se encontraba dentro de su reloj. Alejandro se derrumbó emocionalmente. 3 años de dolor reprimido explotaron en un llanto liberador que parecía no querer terminar nunca. Lucía le tomó la mano y permaneció en silencio, ofreciendo simplemente su presencia consoladora. Cuando logró hablar, Alejandro protestó que no era médico, que no sabía cómo ayudar a niños enfermos. Pero Lucía sonrió y señaló el reloj en su muñeca. Ese mismo Vacheron Constantin que Carmen le había regalado para su 40º cumpleaños y que se había negado a vender a pesar de las dificultades económicas. La niña le reveló que dentro del reloj había algo muy importante que podía salvar a muchos niños como Carmen. Luego añadió otra predicción. Al día siguiente conocería a una doctora pelirroja que necesitaba su ayuda. Antes de que Alejandro pudiera hacer más preguntas, Lucía ya había salido corriendo, desapareciendo entre la multitud del retiro como un fantasma. Esa noche, por primera vez en 3 años, Alejandro no lloró. En cambio, examinó cuidadosamente su reloj, tratando de entender qué podía esconder, mientras una esperanza frágil pero tenaz comenzaba a germinar en su corazón destrozado. Al día siguiente, mientras caminaba distraído por la Gran Vía, Alejandro escuchó a alguien pronunciar su nombre. Se giró y se quedó sin aliento. Una mujer de unos 30 años con cabello pelirrojo y una bata blanca bajo el abrigo se acercaba. Era exactamente como había descrito Lucía. La doctora Elena Vázquez, oncóloga pediátrica del Hospital Niño Jesús, conocía su historia y su pasado en el sector tecnológico. Había venido a buscarlo porque necesitaba desesperadamente su ayuda para un proyecto revolucionario: crear una plataforma tecnológica que conectara directamente a los donantes con casos específicos, permitiendo financiación dirigida y transparente para los tratamientos más innovadores. Elena explicó que necesitaba a alguien que entendiera tanto la parte técnica como la económica, alguien que hubiera aprendido de sus propios errores y no los repetiría. No quería un genio arrogante, sino a una persona que supiera cuán importante era hacer las cosas bien. Alejandro objetó que ya no tenía nada: ninguna oficina, ningún equipo, ningún capital. Pero Elena ya había pensado en todo.
Existía un fondo europeo para la innovación sanitaria que financiaba proyectos de este tipo, aceptando solo propuestas de quienes tuvieran un historial demostrado en el sector. Mientras Elena hablaba, Alejandro sintió que algo familiar despertaba dentro de él. La emoción del desafío, la adrenalina de la innovación, la posibilidad de crear algo que realmente pudiera marcar la diferencia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Cuando ella le preguntó por qué debería hacerlo, la respuesta fue simple pero poderosa. Cada niño que salvaran podía ser como Carmen para otra persona. Esa tarde, Alejandro regresó al retiro con el corazón en tumulto. Lucía ya lo esperaba en su banco, con una sonrisa sabia que parecía decir, «Te lo dije». La niña confirmó que Carmen había casi llorado de alegría cuando Alejandro decidió ayudar a la doctora, aunque en su cabeza aún no lo hubiera admitido. Luego, con un gesto que lo sorprendió, Lucía le tomó la mano y la puso sobre el reloj, diciéndole que era hora de abrirlo. Con manos temblorosas, Alejandro abrió la tapa posterior del reloj y encontró lo que no esperaba, un pequeño microchip y una nota escrita con la caligrafía de Carmen que decía simplemente: «Para los niños que necesitan esperanza, te amo, papá». El microchip contenía el código fuente completo de un sistema de seguridad financiera que Alejandro había desarrollado en secreto durante los últimos meses de vida de Carmen, cuando pasaba las noches en el hospital junto a su cama. Era un sistema prácticamente inviolable que había diseñado pensando en usarlo para proteger los ahorros para los tratamientos de su hija. Lucía explicó que Carmen quería que ese sistema, creado pensando en ella, se usara ahora para proteger a todos los niños enfermos. Alejandro miró el microchip con nuevos ojos, dándose cuenta de que tenía en sus manos la solución al problema principal planteado por Elena: cómo garantizar la transparencia y seguridad de las donaciones. Por primera vez en 3 años, Alejandro Mendoza sonrió de verdad. Los 6 meses que siguieron fueron un torbellino de actividad frenética, pero llena de significado. Alejandro y Elena fundaron Red de Ángeles, una plataforma revolucionaria que garantizaba transparencia total y seguridad absoluta de los fondos, gracias al sistema que Carmen había inspirado inconscientemente. El primer caso fue el de Miguel, un niño de 6 años de Sevilla con leucemia que necesitaba un trasplante de médula en el extranjero. En 48 horas, recaudaron 180.000 euros de donantes de toda Europa. 3 meses después, Miguel corría de nuevo por las calles de su ciudad, vivo y curado. Lucía siguió apareciendo regularmente en el retiro, siempre con nuevos mensajes de Carmen y predicciones que se cumplían con precisión milimétrica. Había predicho la llegada de un inversor estadounidense, el interés de la Comisión Europea, incluso el día exacto en que recibirían la certificación sanitaria. Alejandro se despertaba cada mañana con el entusiasmo de quien sabe que está haciendo algo importante. Cada niño salvado era un pequeño pedazo de Carmen que volvía a vivir. Cada sonrisa reconquistada era una victoria contra la muerte que se la había llevado. Una tarde de primavera, Lucía llegó al retiro con una expresión diferente a la habitual, más seria y adulta. Reveló que Carmen estaba muy orgullosa de él por haber transformado su dolor en esperanza para tantos otros niños. Luego, con los ojos llenándose de lágrimas, explicó que lo llamaba Papá Alejandro porque Carmen había dicho que ya formaba parte de su familia. La historia de Lucía se reveló en toda su trágica belleza. Su madre verdadera había muerto cuando era pequeña, su padre biológico no la quería, y vivía en un centro de acogida donde los niños siempre lloraban y nadie tenía tiempo para jugar. Carmen la había llevado hasta Alejandro porque sabía que se necesitaban el uno al otro. Alejandro no dudó ni un segundo en preguntarle si quería venir a vivir con él. La sonrisa que iluminó el rostro de Lucía valía más que todos los miles de millones que había poseído alguna vez. Esa noche, por primera vez en 3 años, Alejandro no se fue a dormir solo. Al día siguiente, comenzaron los trámites de adopción, con Elena ofreciéndose a ayudarlos con la burocracia. Cuando Alejandro le preguntó por qué,
Ella respondió que había entendido que Red de Ángeles no era solo su proyecto, sino el proyecto de su familia, y las familias hay que protegerlas. Un año después, Alejandro y Lucía vivían en un hermoso apartamento en Malasaña, a 2 pasos de la primera oficina de Red de Ángeles. La plataforma había salvado a más de 500 niños en toda Europa y recaudado más de 8 millones de euros en donaciones. Alejandro había vuelto a ser reconocido como uno de los tecnólogos más visionarios de España, pero esta vez por las razones correctas. Lucía se había convertido en la mascota no oficial de Red de Ángeles. Los empleados la adoraban y ella tenía una forma especial de interactuar con las familias que pedían ayuda, sabiendo siempre qué decir para dar esperanza incluso en las situaciones más desesperadas. Elena se había convertido en mucho más que una socia, se había convertido en parte de la familia. Ella y Alejandro habían comenzado a salir, pero ambos sabían que su vínculo iba más allá de la atracción romántica. Se basaba en una misión compartida y en un amor común por Lucía. Una noche de diciembre, mientras decoraban el árbol de Navidad en su nueva casa, Lucía anunció con la simplicidad desarmante de los niños que Carmen estaba feliz por la hermosa familia que habían creado y que ahora podía descansar en paz. Su misión había terminado. Alejandro sintió una punzada en el corazón cuando Lucía explicó que ya no vería más a Carmen en sueños, porque ahora tenía todo lo que necesitaba: un papá que la amaba, una mamá que la quería y la posibilidad de ayudar a muchos niños. Carmen había dicho que el amor verdadero no necesita sueños para existir, existe y punto. Esa noche, mientras Lucía dormía, Alejandro salió al balcón y miró las estrellas. Susurró un agradecimiento a Carmen por haberle enviado a Lucía, por haberle dado una segunda oportunidad de ser padre, por haberle enseñado que el amor es verdaderamente más fuerte que la muerte. Una brisa ligera le acarició el rostro, y por un momento Alejandro habría jurado escuchar la voz de Carmen en el viento diciendo: «Bien hecho, papá. Ahora vuelves a ser el hombre que quería que fueras». 5 años después de aquel primer encuentro en el retiro, Alejandro, Elena y Lucía regresaban al banco donde todo había comenzado. Se había convertido en una tradición anual celebrar el aniversario de lo que llamaban el Milagro de Carmen. Lucía tenía 13 años y se había convertido en una adolescente inteligente y decidida, determinada a ser doctora como Elena para continuar la misión de Red de Ángeles. Red de Ángeles había crecido hasta convertirse en la plataforma europea más grande para donaciones sanitarias pediátricas, habiendo salvado a más de 4.500 niños y abierto oficinas en 10 países. Alejandro había sido condecorado con la Orden del Mérito Civil por sus servicios humanitarios, pero el reconocimiento que más valoraba era todavía un dibujo que Lucía había hecho a los 9 años. Él, Elena, Lucía y Carmen tomados de la mano bajo un arco iris. Mientras se sentaban en el banco de los recuerdos, reflexionaban sobre cómo habría sido diferente la vida de Alejandro sin ese encuentro milagroso. Probablemente habría muerto de dolor o seguiría allí como un fantasma, no como un hombre vivo y realizado. En ese momento, como llamada por el destino, una niña de unos 7 años se acercó tímidamente a su banco. Tenía largos cabellos rubios y grandes ojos azules, y apretaba un osito de peluche marrón, idéntico al que Alejandro había llevado durante años. Dijo haber perdido a su mamá y llamarse Carmen, mientras su osito se llamaba Canelito. El corazón de Alejandro dio un vuelco, pero antes de que pudiera decir algo, una mujer con cabello castaño y un abrigo rojo llegó corriendo a buscar a su niña. Mientras madre e hija se alejaban, Lucía observó que esa niña también tenía un osito, como el de Carmen, preguntándose si sería casualidad. Alejandro miró a la niña desaparecer entre la multitud, luego alzó los ojos hacia el cielo estrellado de Madrid. No creía en las casualidades, le dijo a Lucía, sino en los milagros. El milagro más grande era que el amor siempre encuentra una forma de seguir existiendo, incluso cuando pensamos que se ha acabado para siempre. Esa noche, mientras regresaban a casa tomados de la mano, Alejandro sabía que el círculo se había cerrado perfectamente. Carmen le había enseñado que la muerte
no es el final del amor, sino solo el comienzo de una forma diferente de presencia. A través de Lucía, a través de Red de Ángeles, a través de cada niño salvado, el amor de Carmen seguía viviendo y multiplicándose. Y en algún lugar, entre las estrellas de Madrid, una niña con rizos rubios sonreía, sabiendo que su familia terrenal estaba de nuevo completa y feliz, y que su misión de amor se había cumplido para la eternidad. ¿Has creído alguna vez que el amor puede ser verdaderamente más fuerte que la muerte? Esta historia te ha hecho sentir que incluso del dolor más profundo puede nacer algo maravilloso. Si tú también crees que cada pérdida puede transformarse en una oportunidad para ayudar a otros, que los niños pueden ser ángeles en nuestras vidas, y que el perdón es la clave para transformar el dolor en esperanza, dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿has vivido alguna experiencia que parecía imposible de explicar? ¿Crees que nuestros seres queridos, que ya no están, pueden seguir guiándonos? ¿Qué pérdida en tu vida se transformó en fuerza para ayudar a otros? Suscríbete al canal para más historias que celebran el poder del amor, el perdón y la esperanza que pueden nacer incluso en los momentos más oscuros. Like, comenta, comparte, porque cada historia de redención nos recuerda que nunca estamos solos y que el amor verdadero puede realizar milagros que desafían toda explicación racional.